Dios Padre, vivo y lleno de amor, gracias. Te damos las gracias por salvarnos para siempre con tu sangre muy preciosa y por apoyarnos siempre con tu palabra en nuestra iglesia. Hoy también te damos las gracias, Señor, por guiarnos ah, hacia adelante con tus palabras. Aunque tenía muchas dificultades, tenía muchos obstáculos, pero Dios nos ha guiado para escuchar tu palabra. Muchas gracias. Hoy también, durante este tiempo, el Espíritu Santo está con nosotros. Conoce las situaciones y el eterno ah, de cada persona y llena con la palabra a nuestros corazones que necesitan. Consolamos con tus palabras, enseñándonos con tus palabras y trabaja con tus palabras para darnos fuerza durante esta semana, por favor. Porque nosotros sin tu palabra, sin tu ayuda, no podemos hacer nada. En este mundo hay muchos obstáculos, tentación también grave. Satanás ha atacado mucho a nuestros corazones. Queremos guardar con tu palabra y también amarnos a los hermanos juntos para predicar el Evangelio. Dios, por favor, protege a nuestra iglesia para que muchas, Satanás también está trabajando para destruir la iglesia verdadera. Primeramente queremos cuidar la vida de cada uno de nosotros. También, por favor, ayúdanos para que toda nuestra comunión, este tiempo, sea beneficiosa y útil para nuestra fe. Te pedimos, si todavía hay personas cuya fe es débil, por favor, ayudarles a aferrarse a la palabra del Señor y a vivir una vida de fe fuerte con la palabra del Señor. A través de palabra de hoy queremos grabar más profundamente las palabras del Señor en nuestros corazones y vivir la vida de fe dignas como salvos, como hijos de Dios. Hoy oramos para que Dios ayude a nuestros hermanos y hermanas que no pueden estar juntos debido a las situaciones difíciles, especialmente desde primera de marzo habrá el retiro de verano en Occidente y Oriente. Nosotros también queremos participar con oración. Dios, por favor. También nuestra iglesia, desde 18 de abril, también habrá retiro de verano en nuestra iglesia. Desde hoy día queremos también guardar y orar para el retiro de verano. Dios, por favor, utilizarnos. Hoy suelta con tu santa mano para que ninguno de nosotros haya venido en vano. Nosotros lo confiamos en ti. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la palabra. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Ah, Busquemos la Biblia para comenzar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8, 9. Busque, leamos juntos.
el cual también os confiará hasta el fin, para que seáis indefectibles en el día en nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ah, buenos muy buenos días, hermanos. Ah, es frío hoy día, fresco, ¿no? Fresco. Ah, ustedes han estado en paz durante una semana. Paz, quizás algo, hermanos, con paz, con la palabra, tranquilo también, con alegría. Pero algunos hermanos enojados, no quería también ir, quiere, sí tiene dificultades, pero Dios quiere a todos alegría, con gozo. Como ustedes durante una semana pasada, había muchas cosas, ¿no? Había muchas cosas. En la iglesia también, durante una semana, ha habido muchas cosas en la iglesia durante. Eh, Ustedes miren el edificio de iglesia, está limpio también, ¿no? No es sucio, ¿no? Mire, por favor, en la iglesia, el salón grande. El edificio de la iglesia que Dios nos ha permitido se va, se va haciendo cada vez más hermoso para poder predicar el evangelio. También estamos haciendo los algo cosas también para organizar bien en la iglesia. Ustedes miren aquí, este limpio también, no hay sucio. Sí, en la iglesia más sucia, bueno, peor. Ustedes quieren venir en la iglesia, ¿no? Porque algunos hermanos están trabajando duro para la iglesia, ¿no? Agradezco mucho a los hermanos que oran por la iglesia y sirvan con amor por el evangelio, aun en situaciones difíciles y ocupadas. Todos hermanos tienen ocupado, pero gastado tiempo para servir en la iglesia. Gracias. No pudimos verlo, pero por favor recuerden que hubo algunos hermanos que limpió y organizó el auditorio, el salón, y dio su tiempo, esfuerzo y todo para predicar el evangelio. Por eso nosotros estamos escuchando la palabra aquí cómodamente, ¿no? Es verdad. Porque alguien trabajó duro. No debería hacer esto algún día. Necesitamos limpiar a la iglesia como limpiamos nuestra casa. Ustedes, su casa también va a limpiar, ¿no? No limpiar, limpiar también. Baño, también, domicilio, ¿no? Como y necesitamos organizar en la iglesia como organizamos. Sí, cuando el Señor vela nuestros corazones sacrificando y trabajando duro por los
demás. Y por el Evangelio, Él estará complacido, complacido y te le compensará el doble, doble, ¿verdad? Según Biblia. Ustedes también, sentados en aquí, ¿creen Dios o no creen Dios? ¿Creen la palabra o no creen la palabra? Creo que sentados aquí, creen Dios, ¿no? También tienen que creer la palabra de Dios. Hay dos tipos de personas en la iglesia. Dos tipos. Un tipo es como él, de personas que llegan a un restaurante como clientes, comen, solo comen, nada más, no sirven, ¿no? Rápido. Y también hay quien es, sirven en la iglesia como corazón de dueño, corazón de dueño, como corazón de dueño que se prepara para servir invitados, para predicar evangelio, para venir los invitados. Por eso limpiar, preparar algo, orar para la iglesia, porque tienen corazón de dueño. Usted también tiene trabajo, ¿no? Todo. ¿Cómo va a trabajar ustedes? Con corazón de dueño o cliente. Para vivir en este mundo hay que trabajar también duro, ¿no? Pero la iglesia, cuando ve también como clientes, lo va a llevar de una palabra. Quiero que piensen en qué tipo de personas, en qué tipo de personas yo. Si un hombre ha sido salvado, amará a la iglesia con el mismo corazón que la mantendrá limpia, como lo haría él. Y valorará las cosas de la iglesia como corazón y fuerza suya. Es de todos nuestros. Por eso, cuando usar, cuidar. ¿Por qué? Sabe, este hermano ofrenda, pero no va a dar ofrenda ni una como cliente. Su vida correcta, no, según Biblia, como cliente, no tienen corazón. Clientes, buscar más buena restaurante, comida muy buena. Solo busca. Pero ustedes sentados aquí, creo todos tienen corazón de dueño, ¿no? Por eso, ah, más, hermanos, servimos para nuestros invitados, para predicar el evangelio. ¿Ya? Pues espero que se levanten más hermanos en nuestra iglesia para servir al Señor y al evangelio con tener corazón de dueño. Entonces, Dios ayudará a nuestra iglesia. La persona también recibirá. Oye, ¿entiende o no entiende? ¿Entiende o no entiende? Ay, respóndeme, por favor. Como lobo todavía, ¿no? No, sí, gracias. Hoy el tema de hoy es la comunión, ¿no? Pensemos en la importancia de la comunión. Los cristianos salvos tienen seguridad de salvación basada en la palabra, no emoción. Es emoción.
en la palabra. Es recibir la salvación solo por la palabra, por la Biblia. Y la palabra obra dentro de mí. Debido a que los cristianos salvos entienden la palabra y tienen el amor dado por el Señor, ocurren cambios en sus vidas. Por conocimiento, por mucho conocimiento que se tenga y por muchas fama, poder o riqueza que se posea, si se pierde la salud, todo lo que se tiene no tendrá ningún significado, ¿verdad? Es verdad, ¿no? Por eso muchas personas quieren también cuidar su salud. Por eso muchas personas están enfermos, van a buscar al hospital para recuperarse y vivir una vida más saludable. No quiere vivir, no va a buscar hospital, ¿no? Voy a morir. ¿No quieres buscar hospital? Ah, conoce. Ah, yo tengo muchos problemas para recuperar. Por eso busca la iglesia. ¿Quién busca la iglesia? Sano. Ay, vivir bien. Hay muchos problemas durante una semana. Busca la iglesia para escuchar la palabra misma, ¿no? Es verdad. La vida física de una persona dura solo pocos años, pero están tratando de tener mucho cuidado y esfuerzo para vivir esta vida. En este mundo, vivir bien o no, nuestro cuerpo se muere, pero el alma puede estar con Dios eternamente o sufrir tormento en el infierno. Por la eternidad hay que ir a uno de los dos lugares. Porque humanos tienen espíritu. Nosotros tenemos el espíritu. En unas pocas décadas ya no estamos todos en este mundo. ¿A dónde vamos después de mi muerte? ¿A dónde vamos? La Biblia dice que cuando una persona muere, no todo termina, sino que el alma va al mundo eterno. Cielo, ahí, cielo. Hay un mundo eterno más allá de la muerte. El infierno es un lugar de tormento día y noche sin descansar. Ahora pueden también descansar, pueden dormir, pero a entrar, cuando entrar y entrar eterno, no hay reposo, no se puede comer salchipapa, chicharrón tampoco. No puede morir cuando entrar, eternamente vivir. El infierno es el lugar de sufrimiento eterno, pero ¿cómo está en el cielo? ¿Cómo está en el cielo? Según Biblia, vamos a buscar aquí, Apocalipsis capítulo 2, 21. Agarrar, marcar aquí, por favor. Eclesias capítulo 21,
Versículo 3, 4. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, 4 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjurará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta palabra habla sobre el cielo. El cielo es un lugar sin dolor, ni tristeza, ni preocupación. Por eso no hay hospital, ¿no? No hay hospital. En ese lugar donde siempre vivir en gloria con el Señor. Recibir mi recompensa eternamente. ¿No? Es el lugar donde vivir con Dios y el lugar donde siempre alabar al Señor. No trabajar, solo alabar al Señor cuando entrar en el reino de Dios. Pero antes de entrar en el reino de Dios, en este mundo, los cristianos salvos, trabajar duro por eso, para mí, recibir mi recompensa. Cada diferente recompensa. El mismo es la salvación por la sangre del Señor Jesucristo, recibir la salvación. Pero cada recompensa diferente. Yo predicar también el evangelio a todos. Pero algunos hermanos tienen más trabajo duro que yo. Con silencio. Dios sabe todo. Muchos hermanos, este tiempo también servir, trabajar para el evangelio. Ustedes recompensa que también es aquí dar también un boliviano, entonces en el cielo va cambiará. Un, un boliviano, un mil dólares cambiará. Millones, ¿cómo así? Muchas doble, recibe doble. Un lugar donde siempre podemos tener comunión con Dios es el cielo. Por eso, Apocalipsis aquí dice, ¿no? Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Los cristianos nacidos de nuevo tienen confianza en sus esperanzas eternas hacia Dios. Los cristianos. Por eso, si tienen culpa, no importa. Tiene amor verdadero por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso, amar a unos a otros, si tienen culpa o no, cualquiera, no puede juzgar a los hermanos. ¿Por qué? Cuando entrar en el reino de Dios, siempre con ellos vivirá, vivir con ellos. ¿Sí? Familia de Dios, familia de Dios, no puede también trabajar. Hay muchas cosas importantes que hacer como cristianos salvos. Es importante
acercarse a la palabra de Dios. Y también es importante orar. Y por supuesto, es importante guiar a otras almas perdidas a la palabra de Dios. También es importante hacerlo bien, haz bien trabajo. Pero si hay algo que primero debemos hacerse antes de eso, es tener el conocimiento correcto de la iglesia. Permanecer en la iglesia correcta. Cuando normalmente estamos nutridos por la palabra del Señor en la iglesia, la fe de esta persona puede crecer y Dios puede usarla preciosamente. Entonces, primero, veamos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La palabra griega original para iglesia es eclesia. Ese significa grupo separada, grupo llamado fuera. En otras palabras, un grupo de personas que han recibido el perdón de pecado eterno por medio de la sangre de Jesucristo y están apartados del mundo es la iglesia. Es la iglesia. Iglesia, la iglesia no es un edificio hermoso, majestuoso. ¿Ustedes saben? La Paz también es, ¿no? Uy, ¿saben? Es más grande también, ¿no? No es iglesia. ¿Por qué? Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 1, aquí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El libro de Corintios es la carta del apóstol Pablo a los santos salvos en Corinto. El apóstol Pablo predicó el evangelio en Corinto y como resultado, muchas personas en la zona de Corinto fueron salvas y nació la iglesia de Corinto. Por eso, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. ¿Qué significa santo? El apóstol Pablo está hablando así a los santos en Corinto que han sido salvos. De este versículo podemos saber claramente de la definición de la iglesia. Con base en estas palabras podemos definir a la iglesia como a los santos, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Jesucristo vino al mundo según la voluntad de Dios y derramó su sangre preciosa en la cruz para el perdón de pecado. Mi pecado, como le explicó, resultado. Aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús, es decir,
aquellos que han sido limpiados de sus pecados a través del Evangelio completado por Jesús. Son miembros de la iglesia de Dios. Capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver. Versículo 8. Versículo 8. ¿Sí? Leamos juntos. El cual también os confiará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el día de Jesucristo. En este versículo se refiere al tiempo de la segunda venida de Jesús. Cuando la segunda venida del Señor, todos los santos salvos estarán delante de Dios. Estarán delante de Dios. Pero no salvos quedarán. Dios no solo nos salva, sino también Él quiere que estamos delante de Él sin represión y Él nos confirmará hasta el final. Entonces, ¿cómo nos hace firmes? La respuesta se encuentra en versículo 9. Vamos a ver, versículo 9. Leamos juntos también. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel Dios, cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos llamó el Evangelio y nos ha salvado de este mundo. Ahora Dios guía a aquellos que son santificados a la comunión en el cuerpo del Señor, la iglesia. El apóstol Pablo explicaba que la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El Señor está en la multitud de los santos salvos. Mucha gente generalmente piensa en una iglesia como un lugar donde los cristianos se reúnen para realizar ceremonias religiosas. Y un edificio donde los cristianos se reúnen para adorar. Pero eso no se ajusta en absoluto a la definición de la Biblia en la iglesia. La iglesia no es un edificio, sino un grupo de cristianos salvos, apartados por la redención, por la sangre de Jesucristo. Eso es la iglesia. Ustedes también, a ver, Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Podemos ver claramente en este versículo también. Es porque no tiene sentido lógico la palabra que Dios compró en el edificio con la sangre del propio. Jesús perdonó todos nuestros pecados al derramar su sangre en la cruz y nos hizo su Hijo de Dios.
Por tanto, una persona que no es salva no puede llegar a ser un verdadero miembro de la iglesia. Pero ya, sí, no, yo no tengo también salvación. Por eso, se va a cortar en la iglesia verdadera. ¿No? Hay que pegar, escuchar continuamente, ¿o no? Para obtener la vida eterna, ¿no? Ustedes, piensen, hay carbón más caliente, carbón, pero y seco, más frío. ¿Cómo va a calentar? Adentro. Cuando adentro, un carbón más fuerte, ellos también ¿no? Va a cambiar, ¿o no? ¿Sí o no? También. Si todavía no tiene, no entiende la palabra, siguen permanecer. Es importante. Puede entender, Dios estará. Usted también sabe, aquí, primera de Corintios, capítulo 16, 19, dice, 16, 19, a las iglesias de Asia os saluda aquella y Priscila, una iglesia que está en su casa, os saluda mucho en el Señor. Y escrita, ¿no? Las iglesias de Asia os saludan. Iglesia puede saludar, edificio de iglesia puede saludar a nosotros. Solo edificio. Nada más. ¿Qué significado es? Iglesia es. Por eso, hermanos, saludar, ¿cómo así? ¿No? Primero Corintios. Por eso, eh, nosotros siempre, cuando encontrar, primera vez, dos veces, tres veces, saludar también muchas veces, ¿no? Que tiene amor. Yo voy a orar para usted con mucho ánimo, más fuerza, más. Y también, no solamente Primera de Corintios, Colosenses capítulo 4 15 dice, saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Nifas y la iglesia que está en su casa. Sí, Colosenses también escrita, ¿no? La iglesia que está en su casa. Varios lugares escrita en la Biblia. Filemón, capítulo 1, 2 dice, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Como tal, toda la Biblia se refiere al grupo de tantos salvos como la iglesia. La iglesia, ¿no? Por eso, la iglesia se refiere al grupo de personas que han sido salvos por la sangre de Jesucristo. Esa es la iglesia. Primero, debemos aclarar la definición de la iglesia, ¿no? Tener el conocimiento correcto acerca de la iglesia es muy importante en la vida de la fe. La Biblia explica a Cristo y a iglesia como una relación con cabeza y cuerpo a cuerpo. El Señor es la cabeza, la iglesia es su cuerpo y los santos individuales son cada miembro del cuerpo. Esta expresión nos permite conocer más claramente sobre la iglesia. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 1, Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, versículo 22. 1, versículo 22. Hasta 23. Leamos juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dijo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí dice, ¿no? Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y también capítulo 4, versículo 15, 2, vamos a buscar aquí. 4, 4, 4, 4, 15, 16 también, escrita, 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Aquí dice, ¿no? Cabeza, la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las eh, coyunturas, coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crecer. En la iglesia puede crecer. El Señor es la cabeza, la iglesia es su cuerpo y los santos individuales son cada miembro del cuerpo. Los cristianos salvos es el cuerpo. Por eso, primera de Corintios, capítulo 12, 12, dice, 12, 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y también Cristo. En cuerpo tiene muchos miembros. ¿O no? Ustedes, ¿no? Tienen cuerpo, ¿no? Tienen ojos, también manos, rodillas, también pies, estómago también, ¿no? Todo tiene. Pero diferente, funciona diferente, ¿no? Pero unión. Uno. El apóstol Pablo explicó diciendo, así también Cristo. Así también Cristo. Uno santo es una persona que llega a ser como Cristo, y una persona que obedecer a Cristo. Cuando todas estas personas salvas se suman, eventualmente se convierten en el cuerpo de Cristo. Versículo 27, aquí, versículo 27, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27, aquí. Vamos a buscar. Busquemos, perdón, Primera de Corintios, capítulo 12, 12. Leamos juntos. Ay, 12, 12, no, perdón. 12, versículo 27. 27, leamos juntos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembros, cada uno en particular. Sois, somos el cuerpo de Cristo. Los salvos, todavía no. Los salvos. El apóstol Pablo explicó que el grupo de personas salvas es el
cuerpo de Cristo. Cada individuo es parte de este miembro. Antes de recibir la salvación, no teníamos nada que ver el cuerpo de Cristo. Éramos personas que viven solo de acuerdo con mis pensamientos y mi voluntad. Sin embargo, el Señor nos salvó y nos hizo hábito y habitar como miembro de la iglesia, que ahora es el cuerpo del Señor. La verdadera vida de la fe después de la salvación no es una vida de lectura incondicional de la Biblia, oración y salvación de otras almas. Una de las cosas más importantes que debemos saber en nuestra vida de la fe es que no importa cuánto trata de obedecer al Señor, permanecer despierto y tratar de ser santo. No puedo hacer todo por mi cuerpo. cuerpo. Por eso, los cristianos salvos debemos aprender primero a permanecer en el cuerpo del Señor. Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros para que seamos unidos en un solo cuerpo, un solo cuerpo. Vamos a buscar Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 4 o 5. Romanos capítulo 12, 4 o 5. Leamos juntos. Porque de la manera que en cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dice, ¿no? Aunque hay muchos miembros en el cuerpo humano, cada miembro no realizar el mismo, cada diferente. Pero cuando permanecer en el cuerpo del Señor, los santos pueden recibir vida y poder de este cuerpo. Un cristiano salvo puede recibir vida abundante cuando permanecer en el cuerpo del Señor, la iglesia. Por eso los cristianos salvos debemos permanecer unidos el cuerpo del Señor como miembros de Cristo, miembros de la iglesia, miembros de la iglesia. Clientes, salir rápidamente. Clientes, algún día no va a venir, algún día va. Si tiene tiempo va a venir. No, no quiere escuchar, no. Pero los cristianos, sí hay mucho problema, pero en la iglesia. Va a venir en la iglesia. Caminar mucho tiempo, pero porque escuchar tu palabra. Pero muy delicada o habla, escucha mucho. Ah, no hay transporte, no hay camino muy feo, no buena salud, hay mucho. Cualquiera que piense que puede vivir para Dios confiado en sus
propia fuerza. Después de ser salvo, es un necio que no sabe nada acerca de la iglesia. La comunión es importante en la iglesia. Efesios capítulo 1, vemos Efesios capítulo 1, versículo 23. Efesios capítulo 1, versículo 23. Veamos juntos. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo, la cual su cuerpo es la iglesia. La iglesia es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Apóstol Pablo explica que el poder del Señor para llenarlo todo está en su cuerpo. Pero no quiere venir en la iglesia. Ellos todavía no entienden. Dios utiliza en nosotros, en la iglesia, cuerpo del Señor. Yo puedo también leer la Biblia en casa. Entrará otra doctrina. Se va a cortar, de enojar sobre la iglesia. Encontrar Dios. Dios dirige la historia del mundo centrada en la iglesia. Centrada en la iglesia. El interés de Dios no está en este mundo, sino en la iglesia. Usted también, como saben, todo. En el Señor abrió el corazón de Lidia, la mujer que vivía en Filipo, para que pudiera escuchar su palabra y ser salvada. Fue salva y toda su familia también fue salva. Y su familia dice esto. Vamos a buscar. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versículo 14, 15. 14, 15. Voy a leer. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, leamos juntos, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ustedes saben también ese acontecimiento, ¿no? Ella invitó a Pablo y Timoteo. ¿Por qué? Era para escuchar más la palabra y tener comunión. Aquí, Lidia, llamada Lidia, que adoraba a Dios. Adoraba a Dios. Antes de recibir la salvación, también adoraba a Dios, pero no encontraba también. Dios es verdadero. Solamente como nuestra época, como buscaba cada domingo en la iglesia, sin salvación. Pero
Por eso Dios también mandó a Pablo, Timoteo. Ella, para escuchar, para entender la palabra, ustedes aquí la son. Sí, hay que abrir también corazón. El Señor abrió el corazón de ella. No solamente abrir a la persona, si tienen adorar, quiere obedecer la palabra, Dios ayudará, ¿no? Aquí dice también, ¿no? Ella para que estuviese atentamente escuchar la palabra. Sentados aquí, pero como así también, ¿no? Dormir también, como sueño, no entrar a la palabra, no, atentamente escuchar. Entonces, cuando fue bautizada y su familia, ¿qué significa? No primeramente, después de bautizar, después de recibir la salvación. Y luego, como familia, todos, ¿no? Esta casa se convirtió en la piedra angular de la iglesia en Filipo, a través de su casa, a través de su casa. Qué bueno, ¿no? No hay crecimiento sin sacrificio. Ellos, después de recibir la salvación, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho aquí? Si sabéis, juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posad. Por favor, entra en mi casa. Ella, invitada. Pero ustedes, ¿cómo se, no? Los encargados pueden permitir también, ya pueden abrir casa. No quiere, porque no conoce la comunión. Ustedes, si no quiere abrir en mi casa, será muy difícil que el evangelio llegue a mi familia. Muy difícil. Puede recibir bendición de Dios, se puede. ¿Cómo así? Cuando recibir la salvación, ellos directamente abrir en casa o no. Ay, mi casa es más sucia. No importa. Hay que limpiar también, ¿no? Ay, baño muy pequeñito ese. Más pequeño. No importa. Si tienen corazón, como una mujer diría, abrirá, entrará bendiciones. Ese es el misterio, hermano. Realmente los salvos quieren abrir en casa. Eso es normal. ¿No quiere abrir en casa? Es difícil para bendecir, recibir bendición de Dios. Pueden escuchar, pero no cambiará. Dios quiere dar, pero no abrir casa. ¿Cómo será? No puede entrar. Cuando será nuestros corazones también. ¿Ah? Yo no escuchar como así la palabra. Entonces, tu vida también es, es la palabra de Dios, hermano. Vamos a tener, abrir en nuestro caso. Primero los encargados. Aquí está.
sin sacrificar los encargados. ¿Quién puede sacrificar para la iglesia? Y también los santos nunca deben dejar la iglesia. Si cuando dejamos la iglesia, debemos recordar que estamos fuera del interés de Dios. Interés de Dios. Por eso los santos salvos debemos permanecer unidos a la iglesia, que es el cuerpo del Señor. ¿Qué es la iglesia? Es edificio. Comunión es de la iglesia. Ustedes pueden vivir sola. Vivir en este mundo sola, sin hablar, nada. ¿Puede? No se puede, ¿no? Conectado. Todo. La comunión también mismo. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las construidas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. A través de esa palabra nosotros podemos, Dios está, cuando permanecer en él. Pero separar, Dios no se puede dar, no puede crecer, solamente crecer pensamiento. Satanás también existe, atacar mucho también a nuestro corazón. ¿O no? No solamente Dios existe, sino también Satanás también molestando mucho. Cuando está conectada, el cuerpo, la cabeza puede recibir toda clase de cosas buenas. Y cuando es suplida, crece y es usada por Dios. Es permanecer en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hacer lo que manda la cabeza y permanecer bajo el control de la cabeza es haciéndose la cabeza. Lo primero importante es permanecer en la iglesia y crecer con un suministro suficiente de la palabra. Cuando niños, han nacido en familia, con los padres, tíos, tías, también familias, cuidar también. Pasar tiempo, crecer, ¿no? Primero no puede comer, pero con mamá también, con pecho, siempre, cada día, también amor unos a otros, con familia, tío, tía. Cuando cae, ya se van con años. Eso crecerá con amor. En la iglesia también. Cuando una persona ha recibido salvación, como bebé, pasar un año en la iglesia, pasar 2 años en la iglesia, 3 años, crecer, crecer. Después, ¿qué voy a hacer? Para la iglesia. Oye, pastor, yo quiero también, como meditando esa palabra.
oraba durante un año. ¿Qué voy a, qué voy a servir para el Señor? Preguntará, pero nunca preguntar si tienen corazón para vivir en el Señor, para vivir su propio. Si realmente entender el amor de Cristo, porque ahora es está muy cerca, no hay ustedes. Vamos a buscar Juan, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, versículo 3, 3, 5, 3 al 5, aquí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecer en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5, leamos juntos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa es la palabra para los cristianos salvos. Los salvos no pueden recibir esta palabra, porque aquí dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado, ¿no? Limpiados, ¿qué limpiados? Sobre pecado. Salvo. Permanecer en mí. Permanecer. Después de cuerpo de en la iglesia. Permanecer en la iglesia. Si tienen algún problema, no tienen vergüenza, no importa. Permanecer. Escucha. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Yo en él. Esta lleva mucho fruto, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. La iglesia es muy importante. Así como la palabra de vida, la vid, debe estar unida a la vid. Los cristianos salvos deben permanecer unidos al cuerpo del Señor, la iglesia. La iglesia hace la obra de predicar el evangelio para salvar a las almas perdidas. Es muy importante esa obra. Por eso nosotros, nuestra iglesia también limpiar, preparar, cambiar luz también, trabajar también para la iglesia. Los hermanos, necesitamos participar con orar. Y no orar para nuestra iglesia. ¿Quién puede decir miembro de cuerpo sin oración? Como los clientes solamente visitar nada más, pero tienen corazón de dueño cuando invitar a entrar, con amor también, con salud. Ya, bienvenido. Escucha para obtener la vida muy alegre. Pueden
hablar correctamente. Pero cuando reunís, solamente habla las cosas del mundo. No es buena. Los hermanos, cuando comunión, comunicar cómo está viviendo en esta semana. Tenía grabar, es la palabra. Yo grabar, es la palabra. Cuando leer la Biblia. Y hacer, ¿cómo así comunicar? Hermano, siempre. Aquí es ahora mucho problema. De Bolivia, cosas como sobre economía. Eso también es. Pero mayormente necesita también comunicar con palabras. Y separados de mí, nada podéis hacer. Biblia dice. Último, vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 1, 3. 1, 3. Primera de Juan, 1, 3. Primera de Juan, 1, 3. Leamos juntos. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En la iglesia compartir con muchos santos de Dios es la comunión. Comunión. Importante. Yo pienso que la mayoría no tiene interés sobre comunión de Cristo, comunión de mujeres, comunión de madres, comunión de servicio. No todos los días, ¿no? 2 veces o una vez por un mes. Es la comunión. Aquí. Comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Jesucristo. Cuando más nos comuniquemos con el Señor más profundamente, podremos llegar a conocer la voluntad del Señor. Y los que permanecen en la comunión del Señor, en su vida lleva fruto, lleva fruto. Tienen que interés también nuestra comunión, hermanos. ¿Es importante o no? ¿No? ¿Importante o no? ¿No? ¿No va a asistir también en comunión? A ver después. Si tienen vergüenza, ante Dios va a abrir. Dios abrazará. Dios cambiará nuestra vida. Algunos hermanos tienen un corazón también. "Ah, nada, la vida también, con vergüenza. No, no. Ante Dios, es importante es cambiar también nuestro corazón. Satanás también ataca mucho. Ya, ¿cómo, cómo será? Tú, no, pecado también mucho, sucio durante una semana. No puede servir, atacado mucho. Pero tiene que vencer. Ya no, ya no vivo yo, sino voy a ganar más. También para comunión es importante. También los padres, interese.
a nuestros hijos también por la escuela dominical y enviemos a ellos para su adecuada educación. La manera correcta de educar a sus hijos, de enviarlos en la escuela dominical y hacerles preguntas con amor. Los niños en este mundo caen presa de muchas tentaciones desde una edad temprana. Si no recibes una buena educación desde pequeñito, tendrás grandes problemas cuando crezcas. Hay muchos problemas. Por eso, nuestros hijos también deben crecer bien en la iglesia con comunión. Es importante, porque después jóvenes, adultos, después no pueden controlar. Es obedecer la palabra. La fuera, muchos cometen pecados. Niños, muy importante. Está en amor del Señor en la iglesia. Hay comunión con el Señor en la iglesia. Dentro de la iglesia hay comunión con los santos que han sido salvados por la sangre de Jesús. En la iglesia compartir con muchos santos de Dios es la comunión con Dios, con Jesucristo, con los cristianos salvos, hermanos. Es la comunión, no solamente los cristianos, los hermanos, sino también está Dios. Está. ¿No quiere comunicar? ¿No quiere comunicar? Venir dentro de la comunión. Es importante. Entonces, ¿cuál es el provecho de estar en la comunión? Primero, cuando permanecemos en la comunión, podemos comunicar con Dios. Cuando permanecemos con la comunión, podemos tener correcta enseñanza de la palabra. Cuando permanecemos en la comunión, nos guarda hasta el fin. Dios nos está guardando hasta el final, ¿no? Y también, quien permanece en la comunión no tendrá vergüenza cuando esté delante del Señor. Cuando hubiera segunda venida, ay, ¿dónde estaba? Ay, con comunión también. Cuando comunión encontrar más bueno, ¿no? Pero la fuera también con discoteca. Pero en comunión, en comunión. Es cinco, importante, cinco. Cuando permanecemos con la comunión, podemos llevar el fruto del Espíritu. Permanecer, ¿no? Aprobado. Aquí, primera de Corintios 1, 8, 9 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados con la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El Señor fortalece la poteste, la protege
los cristianos salvos, santos, en la comunión hasta el final. Pero si nosotros estamos fuera de la comunión, el Señor no puede protegernos. Hay disciplina. Sí, realmente los salvos, pero no salvos, no hay disciplina. ¿Por qué? Todavía relación es pecador, no hijo de Dios, pero hijo de Dios, hijo, Dios lleva disciplina para caminar correcto. Es evidencia. Solo cuando permanecemos entre la comunión y el cuerpo del Señor, podemos recibir la protección del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Búfalo, ¿no? ¿No? Ah, mucho también, ¿no? Aquí entran muy pequeñitos también, ¿no? Pero más cerca también, león. ¿Cómo será? Pequeñitos. ¿No? ¿Cómo va a vivir? ¿Dentro pueden vivir o no? Puede vivir adentro, pero fuera no se puede, ¿o no? ¿Verdad? Cuando permanecemos en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, podemos entender la palabra normalmente, lecto, oración y predicar el evangelio con alegría. Los cristianos salvos nunca deben olvidar esto verdaderamente. Dios, ¿por qué qué hizo como ese animal? ¿Por qué ellos le unir? Es de una sabiduría, ¿no? Los cristianos salvos también necesitamos un año. Una mismo, ahora más cerca, retiro de verano. ¿Cómo debemos tener? ¿Cómo debemos preparar para la iglesia? Con, con animar. Por eso comunión de distrito importante, comunión de madres también importante, comunión de servicios importante, como todos los domingos importantes, miércoles también. Separar, no escuchar, no sé, depende de usted. Si quiere recibir amor de Cristo, recibir bendición de Dios, ¿cómo así? Dentro de la iglesia, hay que adentro. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? Dentro de la iglesia, por favor, para tu vida correcta. Puede vivir, si no, no salvos también, pero permanecer en la iglesia. Escuchar también, seminar de la Biblia una vez, dos veces, tres veces, a veces entenderá abrir el corazón. Eso, pero separar. ¿Cómo así? León, comida, comida de león dentro de la iglesia. ¿Sí? También vivimos en una época de que nos damos cuenta de el día de la venida de segunda venida de Jesús. Más está cerca. Seamos todos cristianos que vivimos para el Señor, que derramó su sangre preciosa y perdonó nuestros pecados eternamente y gratuitamente. Dios prometió, Dios ha dado oportunidad para vivir con palabra, ¿no? Por eso, por favor, convirtámonos en la iglesia de Cochabamba. Anhelamos más la palabra de Dios y comunión, por favor. ¿Ya? ¿Sí? A través de palabra de hoy. Deseo que
hasta aquí. Vamos a orar. Oremos juntos. Dios Padre, Santo y misericordioso, y que nos amas, te damos muchas gracias. Gracias por toda la gracia que nos hizo hijos para ser hijo de Dios y por darnos la esperanza de entender el reino de eterno, eterno de Dios. Hoy hemos aprendido tu palabra sobre la comunión. Señor, nosotros sabemos bien, la comunión es también importante. Queremos participar juntos en la comunión, porque en la comunión está Dios, está en Jesucristo. Señor, nos diste tu iglesia en Bolivia, muy preciosa. Haznos saber que es la iglesia y muestras tu voluntad. Queremos permanecer en la iglesia para aprender tu palabra y comunión del amor, y también para predicar el evangelio a nuestras familias. Y oramos para que el Señor danos más palabra de sabiduría a los que estamos aquí, todos hermanos. Algunos hermanos tienen muchas dificultades, tienen vergüenza, pero Dios, por favor, darles con tu palabra para que puedan cambiar a nuestros corazones, por favor. Hoy otros hermanos no han podido asistir juntos. ¿Dónde está darles mismo corazón para que devolver rápidamente para escuchar tu palabra, por favor? Ahora muy cerca de tiro de verano. Muchos hermanos, los hermanos en Iglesia de La Paz, Alto y Oruro y Santa Cruz, Trinidad está preparando para el retiro de verano. Nuestra iglesia también queremos preparar bien para el retiro de verano, para glorificar en el Señor. Dios, por favor, utilizarnos a nuestras iglesias para crecer más y más, por favor. Aquí también, Cochabamba, ciudad Cochabamba necesita las almas, muchas almas perdidas. Está viviendo. Ellos también necesitan salvación verdadera. Dios, por favor, abrir nuestra iglesia. Hoy muchas gracias por todo. Hemos orado en el nombre de Señor Jesucristo. Amén.